Muy bien. Perdón. La lectura de la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 25. Vamos a leer del versículo 8, ¿ok? Perdón, no es Mateo, es Hechos, capítulo 25. Sí, Hechos, capítulo 25, versículo 8. Es cuando Pablo presenta su defensa. Ok, alegando Pablo en su defensa, dijo lo siguiente: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congregarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Se refería a César el emperador, ¿no? Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: escuchen con atención, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, o sea, Pablo, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el cual Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén, allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, se refería a César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa, el rey de los judíos, y dijo al otro día viniendo Agripa y Berenice, su esposa, con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que están aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, a Pablo, respecto del cual toda la multitud de judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más, o sea que deben matarlo. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, gracias por esta tu palabra, por el mensaje que nosotros vamos a aprender el día de hoy, de cómo ser un cristiano, cómo ser un creyente, cómo ser la iglesia de Dios en medio de un mundo pagano, de un mundo incrédulo. Te ruego, Señor, por los niños presentes aquí, por los adultos y por las personas que están escuchando en el hogar, que tú, Señor, puedas ayudarnos a enfocarnos en tu palabra y aferrarnos a ella, porque ella es la luz en nuestro camino. Ella es la vida que nos puede señalar a dónde debemos ir. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un imperio y un reino? ¿Han escuchado ustedes hablar del emperador y del rey? ¿Quién es el que tiene más fuerza? ¿Quién es el más poderoso, el emperador o el rey? Pues déjame decirles, depende, ¿ok?
un rey es aquel que gobierna sobre toda una nación y es aquel que tiene el poder y toma decisiones, ¿no? Y toda la nación está unida bajo un rey, pero un imperio es un conjunto de reinos. Y especialmente en el contexto de Roma, el emperador aquí llamado Augusto César, así se le llamaba Augusto César, era aquel que era el emperador por sobre todos los reinos, pero habían reyes en las provincias. ¿Por qué? Porque la estrategia de los romanos era, vamos a conquistar estos países, pero vamos a dejarle que ellos tengan cierta libertad. Entonces les dejaban tener su rey, pero ¿saben qué? El rey no era elegido por la gente, obviamente, sino que el rey era puesto por aprobación del emperador. Entonces les dejaban incluso tener su religión, le daban cierta libertad. Sin embargo, no había uniformidad de religión. Habían religiones que eran lícitas y religiones ilícitas. Perdón. Entonces el judaísmo era una religión lícita, pero era permitido que se practique, siempre y cuando no vayan en contra del emperador, en contra del imperio de Roma. Entonces aquí nosotros, en el momento del juicio a Pablo, nosotros vemos ambos poderes. Vemos a un hombre llamado Festo, el cual representa al imperio romano, era un gobernador de la provincia de Judea que había sido puesto por el César. Y vemos a un rey que supuestamente era judío de la línea de Herodes, que se llama Agripa. Entonces hay un rey Agripa, ahí le están celebrando porque recién ¿no? Le están dando reverencia, pero también hay un representante del emperador de Roma. Los dos poderes, mejor dicho, están allí. Los dos poderes vienen juntos para representar los poderes de este mundo. Uno es religioso y el otro no es tan religioso porque ya Roma no era religiosa en aquel tiempo, sino se había vuelto más secular. Y Pablo es condenado, delante de ellos, es juzgado delante de ellos. ¿Qué es lo que podemos aprender aquí, delante de este ejemplo? Que muchas veces la iglesia de Dios tiene que testificar acerca de Cristo en medio de los poderes de este mundo, de un mundo pagano, de un mundo que tiene mucho poder. Pónganse un momento en los pies de Pablo. Aquí hay un cambio de mando, ¿se han dado cuenta? El gobernador anterior se llamaba Félix y el nuevo gobernador se llama Festo. Dice la Biblia aquí que Félix dejó a Pablo en la cárcel por 2 años. Imagínense, 2 años en la cárcel. Y durante ese tiempo en la cárcel, Pablo no sabía qué iba a hacer de su vida, pero él estaba testificando acerca de Dios, predicando acerca de Dios. Luego ocurre el cambio de mando. ¿Por qué cambian a Félix? Porque Félix, había muchos problemas entre los judíos y la provincia de Judea, entonces Dios envía el emperador envía a Festo para reemplazar a Félix, obviamente bajo la voluntad de Dios. ¿Alguna vez usted ha sentido un poco nervioso cuando hay un cambio de mando, de presidente o un cambio de gobernador? Sí, porque nosotros a veces nos preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? Quizás este presidente no va a estar de acuerdo con nuestros valores, o quizás este presidente va a hacer esto o el otro. A veces nos sentimos contentos, ¿no? Cuando hay un cambio de presidente, algunos celebran y otros, ¿qué pasa? Lloran, se ponen tristes, ¿no? Algunos ya no saben qué hacer, saltan y bailan y brincan por todo lugar, y otros no saben qué, se desesperan. Pablo, ni uno ni lo otro, ni saltó, ni celebró, ni empezó a brincar, ni tampoco se puso triste, se deprimió, porque él sabía que al final, ¿quién era el que gobierna el mundo? Es Dios. Dios es aquel que pone reyes y saca reyes, pone presidentes y saca presidentes. Él tiene el control de todo el gobierno. Pablo era un ciudadano romano, estaba preso, su vida dependía del cambio de mando. No es que dependía su preocupación de su trabajo, no, su vida. Usted se imagina estar en una cárcel esperando un resultado, ¿no? Y ocurre este resultado, pero ¿cuál es el resultado? Que Festo es colocado. Entonces cuando Festo llega, nosotros tenemos un dicho en español, no sé en portugués, yo sé que algunas personas hablan portugués aquí,
que dice, escobita nueva barre bien. ¿Escuchó ese dicho o no? ¿No? Una escoba nueva barre bien. Significa que alguien que llega al control o al mando actúa muy bien al inicio. Entonces Festo quiso poner las cosas en orden. Fue a Jerusalén, habló con los líderes y dijo, bueno, acá hay un hombre preso que está 2 años, se llama Pablo. Y los judíos, los principales judíos le dijeron, sí, tráiganlo para acá a Jerusalén, aquí lo juzgamos. Pero en realidad ellos no querían juzgarlo, sino que querían matarlo, tenderle una emboscada. Pero Dios usó la mente de Festo para salvar a Pablo. Él dijo, no, mejor vengan ustedes a Cesarea, a la capital de Judea. Pablo, de alguna manera, aunque estaba preso 2 años ahí, estaba protegido. Porque si él hubiera sido después llevado a Jerusalén libre, le hubieran dado muerte. Entonces, este hombre, Pablo, que representa la fe en Dios, está en medio de un cambio de presidencia, de un cambio de gobierno. Él aparentemente no tiene control, pero tengan en cuenta, hermanos, que por sobre todas las cosas, Dios tiene control de todo. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Aquellas personas que cuando hay un cambio de mando ponen toda su esperanza en los políticos, en las autoridades, se van a decepcionar. El libro de Eclesiastés dice que la gente, cuando sale alguien elegido, todo el mundo, una muchedumbre celebrando, pero también un día esas personas serán descontentas de ese nuevo líder. Porque la vida es así. Si usted pone toda su esperanza en un nuevo líder, usted se va a decepcionar, porque toda la esperanza debe estar puesta solo en Cristo. Ahora, pero si usted se decepciona y se desespera totalmente de un nuevo líder, también es incorrecto, porque significa que usted ha vuelto a ese líder su ídolo. Significa que ha hecho de ese poder su ídolo. Y nosotros solamente debemos estar confiados en Jesucristo. Solamente. Él debe ser el único Señor, el único gobernador de nosotros. Ahora, Pablo buscaba defenderse. Aquí nosotros vemos que él dice, yo apelo a César. ¿Hizo mal Pablo en apelar a César? ¿Qué piensan ustedes? Cuando él dice yo apelo a César, significa que no me lleven a Jerusalén, llévenme a Roma. Él era ciudadano romano. Según la ley de Roma, todo ciudadano tenía el derecho de apelar a la Corte Suprema de aquel tiempo. ¿Y la Corte Suprema cuál era? Era el César. Significa que usted es ciudadano romano, podría ser que usted sea juzgado localmente, pero si por alguna razón usted sentía que le estaban haciendo una injusticia, usted decía, yo apelo a César, quiero ir a la corte principal en Roma. Y si usted era ciudadano romano, saben que Roma lo llevaba a la corte, aunque tenga que esperar 1 año, 2 años, lo que sea, usted esperaba en línea y recibía audiencia con el emperador. Ellos querían de que el emperador era el dueño de toda la vida de las personas de Roma. Ya hemos hablado del respeto que tenían por la ciudadanía romana, ¿verdad? Muy bien, entonces, eso nos muestra, hermanos, de que Pablo quería defenderse, ¿ok? No es que Pablo era, a mí, ¿qué me importa? Yo no trabajo, que Dios me cuide, no hago nada, no procuro el bienestar de mis hijos, me descuido de mis actividades. No, Pablo era diligente, él buscaba su defensa. Pero ¿saben qué? Pablo no buscaba su defensa por un motivo egoísta, porque él quería a sí mismo beneficiarse, sino porque él quería predicar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia, Cristo le había dicho a Pablo que él iba a ser testigo en Roma. Así como tú me fuiste testigo en Jerusalén, me vas a ser testigo en Roma. Entonces, él apeló a César no porque quería solamente salvar su vida, sino porque él quería testificar delante, en el centro, en el corazón de Roma. Ahora, eso nos muestra, amados hermanos, que nosotros debemos avanzar nuestra vida, pero debemos hacerlo por la gloria de Dios. Está bien que usted busque un nuevo trabajo, que usted construya una nueva casa, está bien que usted edifique algo, está bien que usted ahorre, está bien que usted eduque a sus hijos, que usted logre progreso en este país, que usted tenga un green card, una ciudadanía americana, está bien, pero ¿saben qué? Debe hacerlo avanzando la gloria de Dios,
preguntando, ¿realmente esto promueve la gloria de Dios o no? ¿Esto avanza la gloria de Dios? ¿Contribuye esto a la gloria de Dios o no? A ver, la razón por la gente se muda aquí en los Estados Unidos, ¿por qué es? ¿Por qué la gente se va a otra ciudad? Generalmente es por trabajo, ¿sí o no? Pero la gente se pregunta, si nosotros fuéramos como Pablo, tenemos que preguntarnos, ¿pero esto va a avanzar el reino de Dios también? ¿O solo me va a ayudar con trabajo? La idea es tener presente que nuestra vida en este mundo, así como vamos, tenemos que avanzar el reino de Dios, contribuir al reino de Dios. La tercera cosa, amados hermanos, es que Cristo dijo, el reino no es de este mundo. Al final nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino eterno, ¿ok? Miren, todos los presentes aquí, y americanos, no americanos, los que han nacido en este país, mis hermanos gringos, por decirlo así como decimos, todos ellos tenemos un green card. ¿Sabían ustedes eso o no? Todos tenemos un green card. Un green card que va a expirar. Ese green card significa un green card de esta tierra. ¿Y saben qué? Tiene fecha de expiración. ¿Cuándo expira? Cuando la gente se muere, ¿sí o no? ¿Cuándo expira el green card suyo? No lo sabemos. Porque ¿quién sabe la fecha de expiración de nuestra vida aquí? Solo Dios. Dios es el único que sabe. Pero ¿saben qué? Pero si usted cree en Cristo, usted tiene ciudadanía en el reino de Dios. Si usted cree en Dios, si usted cree en Cristo, su ciudadanía, ¿dónde está? Está en el reino de los cielos. Y eso es lo que Pablo, por eso Pablo aquí puede testificar delante del emperador, perdón, del representante del emperador. Miren, vamos a leer esta parte una vez más. ¿Ya? Vamos a enfocarnos en esa parte cuando dice que Agripa se presentó con pompa. Versículo 23 dice, al otro día viniendo Agripa y Berenice, que era la esposa y también era hermana de Agripa, con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales. O sea, ahora ingresa el rey Agripa. Y todas las trompetas y todos los platillos y los bombos y toda la gente entra, los tambores, ellos bien vestidos, ¿no? Con grandes túnicas, con joyas. Y ahora viene Pablo. ¿Y cómo salió Pablo? Prisionero con cadenas. Es decir, el poder de este mundo está allí con gran pompa. ¿Saben qué? La palabra pompa en el griego, en el original de la Biblia, es con gran fantasía. Yo sé que en El Salvador dicen fantasioso a una persona cuando es vanidoso, ¿no? ¿Es verdad o no? Sí, como una fantasía, porque era un show lo que estaban desplegando, era como una fantasía solamente. ¿Cómo se hubiera sentido usted si usted está prisionero, con cadenas, y le llevan a un lugar frente a hablar a una persona con pompa, con todo elegante? ¿Cómo se siente usted? ¿Chiquitito, sí o no? Se siente chiquito. Pero Pablo no se sintió chiquitito. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de Dios que venía del Rey eterno. Y con esa palabra de Dios, él predicó esta palabra de Dios que venía del Rey eterno. Es una palabra que brilla por sobre todas las cosas. Esa es la palabra de Dios que es anunciada aquí. Es la oportunidad que él tiene para presentar el testimonio del evangelio delante de reyes y poderosos. Dios no usó, una vez más decimos esto, Dios no usó un político para anunciar el reino de Dios. Dios no usó un oficial de la corte del emperador. Dios usó ¿a quién? A un hombre en cadenas, a Pablo, para anunciar el reino de Dios. Ahora, yo quiero animarles a ustedes que aún en la condición donde ustedes estén, conforme ustedes se sientan o en la situación en la que ustedes se encuentren, conforme ustedes están, ustedes pueden ser usados por Dios. Pero ¿saben qué? Nosotros necesitamos, para ser usados por Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo. Eso es lo que hizo Pablo. Pablo se arrepintió de sus pecados.
Él fue un hombre que persiguió la iglesia. No es que Dios lo usa a él porque era pequeñito o porque era simplemente un prisionero. No, Dios lo usa porque él era una persona arrepentida. Y eso es lo que yo quiero llamar a ustedes el día de hoy, a que oremos a Dios para que Él nos perdone, para arrepentirnos, porque necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Y de esa manera ser usados por el Señor en medio de un mundo incrédulo. Dios puede usarla a usted, a un creyente y a su iglesia en medio de un mundo incrédulo. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por esta palabra que hoy es leída y es predicada y aplicada a nuestra vida. Reconocemos, Señor, que no podemos anunciar esta palabra si no es por la fuerza de tu Espíritu Santo. Hoy te ruego, Señor, por este grupo de personas, de grupo de familias que han venido a escuchar tu palabra el día de hoy, que no nos dejes ir sin arrepentimiento, sin que confesemos nuestros pecados, sin que pidamos que tú nos cambies, nos transformes, Señor. Gracias por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Ayúdanos a llevar este mensaje de salvación donde quiera que vamos. No importa si tenemos dificultades, enfermedades, pobreza o debilidades o lo que fuere. Danos la fuerza, Señor. Esta palabra es más importante incluso que las elecciones de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Este anuncio del reino de Dios es un reino superior a todo imperio de este mundo, porque tú estás por encima de todo emperador y de todo imperio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a ponernos de pie para alabar al Señor.